En una de nuestras secciones anteriores, hemos analizado cómo Joseph Smith estaba profundamente involucrado en la búsqueda de tesoros. Este aspecto es fundamental porque, al examinar de cerca el Libro de Mormón, podemos ver claramente cuánto la Casa de Tesoros ha influido directamente en toda la obra, desde la historia de las tablas de oro hasta la estructura misma del texto. Veamos ahora la conexión entre las excavaciones de tesoros y el hallazgo de las tablas de oro a través de un análisis cronológico cuidadoso. Antes de adentrarnos en el proceso de traducción del Libro de Mormón, debemos detenernos en cómo Joseph Smith afirmó haber obtenido las tablas de oro. Este punto es crucial, porque, como hemos explicado en la sección anterior, dedicada a la búsqueda de tesoros, la historia real es muy diferente de la versión que se nos enseña como miembros de la Iglesia. La narración oficial de la Iglesia nos presenta una secuencia precisa de eventos. Primero, la presunta visión de Joseph Smith en 1820. Luego, la visita del ángel Moroni en 1823, seguidas de visitas anuales a la colina de Cumorah, hasta la entrega final de las tablas de oro en 1827. En su historia de 1838, Joseph Smith relata: como resultado, como se me había ordenado, fui al final de cada año, y cada vez encontré allí al mismo mensajero. En cada uno de nuestros encuentros, recibí de él instrucciones e información sobre lo que el Señor haría, y sobre cómo y de qué manera su reino sería conducido en los últimos días. Pero esta cronología presenta varios problemas significativos que debemos considerar cuidadosamente. En primer lugar, no existe ningún relato escrito por Joseph Smith sobre la primera visión que sea anterior a 1832. Ya hemos analizado este aspecto en detalle en nuestra panorámica sobre la primera visión. Es un elemento importante porque la Iglesia necesita que la primera visión haya ocurrido antes de 1823 para hacer coincidir la cronología con el relato posterior de la visita de Moroni. Sin embargo, la documentación histórica demuestra claramente que, si realmente ocurrió un evento así, no podría haber sucedido antes de 1824. Hay otro aspecto extremadamente significativo. Las visitas de Joseph Smith a la colina siempre ocurrían durante el equinoccio de otoño. Esta fecha tenía una importancia particular en las prácticas mágicas y en la búsqueda de tesoros de la época. No es un detalle menor, porque en la tradición mágica y oculta, este periodo del año era considerado especial. El momento en que, se creía, el velo entre los mundos se afinaba. Un artículo de Vice explica bien este concepto. Mabón, el equinoccio de otoño, es un momento propicio para practicar la magia de la protección y la prosperidad. Según las creencias paganas, el velo entre el mundo espiritual y el mortal es particularmente delgado durante el equinoccio de otoño. Cualquier forma de adivinación resulta particularmente efectiva en este periodo, y meditar sobre el equilibrio entre la luz y la oscuridad en esta fase de transición es una práctica tradicional. Como hemos profundizado en la sección anterior, Joseph Smith estaba activamente involucrado en la búsqueda de tesoros. El historiador Dan Vogel ha reconstruido una cronología que muestra cómo Smith había comenzado estas excavaciones ya alrededor de 1822. Esto significa que solo un año después del inicio de su actividad como buscador de tesoros, Joseph Smith comenzó a contar la historia de las tablas de oro. Cuando examinamos todos estos elementos juntos, surgen coincidencias demasiado precisas para ser casuales. Primero está la correspondencia con el equinoccio de otoño, una fecha cargada de significado esotérico. Luego, observamos cómo la figura del guardián del tesoro ha evolucionado con el tiempo. Inicialmente, Joseph Smith la describió como un genérico ángel. Luego se convirtió en Nefi y finalmente en Moroni. Por último, en la versión de 1838, aparece el detalle de las 3 visitas en la misma noche. Un elemento que, como hemos visto anteriormente, evoca directamente la tradición mágica del poder del número 3. Todos estos elementos combinados nos muestran un cuadro muy diferente del presentado por la narración oficial de la Iglesia, revelando en cambio una clara continuidad entre la actividad de buscador de tesoros de Joseph Smith
y la posterior historia de las tablas de oro. El relato del primer intento de Joseph Smith de recuperar las planchas de oro en 1823 es un fascinante entrelazado entre historia y tradición. Ese 22 de septiembre, día del equinoccio de otoño, el joven Smith se aventuró hacia el lugar indicado por el ángel. En su versión oficializada en 1838, describe con vívidos detalles el momento en que, después de haber removido la tierra y usado una palanca para levantar la pesada piedra, se encontró finalmente frente al tesoro sagrado. Las planchas de oro, el Urim y Tumim y el pectoral, exactamente como le habían sido descritos, todos guardados en una caja de piedra cementada con 2 piedras transversales como soporte. Pero la alegría del descubrimiento fue breve. Justo cuando intentaba tomar los objetos sagrados, el mensajero celestial lo detuvo bruscamente, explicándole que aún no era el momento adecuado. Debían pasar otros 4 años. Sin embargo, le ordenó regresar cada año, siempre en el mismo día, hasta el momento establecido. Este relato, escrito 15 años después de los hechos, debe leerse considerando que Smith buscaba precisamente en ese periodo contrarrestar los rumores sobre su actividad como buscador de tesoros, rumores que, por cierto, encontraban respaldo en varios documentos de la época. Entre las curiosidades que emergen está la evolución terminológica, esos instrumentos que inicialmente llamaba simplemente espectáculos, o intérpretes nefitas, con el tiempo se convirtieron en el más bíblico Urim y Tumim. La cronología presentada por Smith muestra varias extrañezas. Después del intento de 1823, efectivamente, regresó el año siguiente, pero luego pareció perder interés hasta después del fracaso de su casa de tesoros en 1826. Y hay un detalle significativo que su versión omite. El ángel le había dicho claramente que regresara con la persona adecuada, que otras fuentes identifican con su hermano mayor Alvin. Las cartas que Oliver Cowdery escribió en 1835 a Adwelwe Buy Biodieu Phelps nos regalan una versión aún más dramática de los eventos. Cowdery no solo confirma que se trataba de la misma colina Cúmora, citada en el Libro de Mormón, sino que describe vívidamente los repetidos intentos fallidos de Smith. Cuenta cómo, en el primer acercamiento, una fuerza invisible casi paralizó a Joseph, privándolo parcialmente de sus fuerzas. Después de una pausa, el segundo intento fue aún más desastroso, con un shock más intenso. En el tercer intento, impulsado por una mayor determinación, Joseph colapsó exhausto y frustrado exclamó: ¿Por qué no puedo obtener este libro? Fue entonces cuando una voz cercana lo reprendió: porque no has observado los mandamientos del Señor. Alzando la vista, Joseph se encontró de repente cara a cara con el mismo ángel que le había dado las instrucciones iniciales. Este relato es un ejemplo perfecto de cómo los elementos típicos de la casa de tesoros de la época, el espíritu guardián del tesoro, aquí promovido a ángel, la regla mágica de los 3 intentos, la intervención sobrenatural que impide el éxito, están perfectamente integrados en la narrativa sagrada. Otra pieza importante nos la brinda Joseph Knight, fiel seguidor de Smith, quien en sus memorias añade un diálogo crucial. Después del rechazo, el ángel, o espíritu guardián, le habría dicho a Joseph que regresara el año siguiente, siempre en el equinoccio de otoño, pero esta vez acompañado por su hermano mayor Alvin. ¿Por qué no puedo tomar este libro?, había preguntado Joseph. «Porque no has actuado correctamente», fue la respuesta. «Debías tomarlo y marcharte de inmediato. Ahora no puedes tenerlo». A las siguientes preguntas de Joseph sobre cuándo podría obtenerlo y quién era la persona adecuada para llevar, el ángel respondió claramente: «El 22 de septiembre próximo, tu hermano mayor». La Avicenna tomó un giro dramático cuando, pocos meses después del fracaso de 1824, Alvin Smith murió repentinamente. Según los recuerdos de Lucy Mack Smith, antes de expirar, Alvin habría instado a su hermano menor: «Haz todo lo que esté en tu poder para obtener la Biblia. Sé fiel al aceptar la instrucción y al observar cada mandamiento que te sea dado». Palabras que adquieren un significado particular
si se leen a la luz de los eventos posteriores. Ese año, puntual como siempre a la cita del equinoccio de otoño del 22 de septiembre, Joseph Smith se presentó nuevamente en la colina Cumorah. Pero sin Alvin, desaparecido en noviembre anterior, el intento fracasó una vez más. Este episodio plantea inquietantes interrogantes. ¿Cómo podía un mensajero celestial no saber que Alvin moriría antes de la fecha fijada? La situación se vuelve aún más misteriosa si se considera lo que ocurrió apenas 5 días después. El periódico Wayne Sentinel publicó un inusual aviso firmado por Joseph Smith Sr., el padre del profeta, en el que se desmentían rumores circulantes sobre el supuesto desenterramiento y seccionamiento del cuerpo de Alvin. Para demostrar que el hijo aún reposaba en su tumba, Smith Sr. afirmaba haber supervisado personalmente una exhumación junto a algunos vecinos. El historiador Dan Vogel ha analizado a fondo este episodio, avanzando una hipótesis sorprendente. ¿Cómo explicar, de hecho, que para verificar un posible robo se haya hecho necesario desenterrar completamente el cuerpo, cuando habría bastado con comprobar el estado de la superficie de la tumba? Vogel sugiere que probablemente Joseph Smith Sr. mismo había difundido esos rumores, creando un pretexto para exhumar al hijo. En un mundo permeado de magia y creencias ocultas, donde el joven Joseph era considerado capaz de localizar tesoros escondidos, la idea de usar el cuerpo del difunto Alvin para obtener las planchas de oro podría haber parecido menos loca de lo que parece hoy. Aunque no podemos tener certezas absolutas sobre estos hechos lejanos, el extraño anuncio en el Wayne Sentinel permanece como un hito que arroja una luz inquietante sobre el complicado entrelazado entre la búsqueda de lo sagrado, las prácticas mágicas y las dinámicas familiares que caracterizaron los primeros años del movimiento mormón. La narración oficial sostiene que Joseph Smith visitaba regularmente la colina de Cumorah cada año, pero cuando profundizamos en los documentos de la época, descubrimos una curiosa ausencia. Ningún testimonio contemporáneo atestigua que Smith realmente se haya dirigido a la colina en 1825. Este silencio histórico es particularmente significativo si consideramos que, según el estudioso Dan Vogel, precisamente en ese periodo, Joseph pareció abandonar temporalmente la historia de las planchas de oro, quizás desanimado por el fracaso del intento de 1824, para concentrarse en su actividad como buscador de tesoros. Las cosas cambiaron radicalmente después del juicio de 1826, del cual hemos hablado anteriormente. Esa experiencia legal, recordemos que la búsqueda de tesoros era considerada ilegal, tuvo un profundo impacto en Smith. Su padre le advirtió claramente durante el juicio que debería usar sus poderes como Dios lo pretendía. Probablemente fue en este clima que Joseph volvió a concentrarse en la historia de las planchas de oro, pero con una importante adición. Ahora afirmaba haber recibido, junto con las planchas, 2 piedras particulares engastadas en un armazón de plata, similares a unos antiguos anteojos. La madre de Joseph, Lucy McSmith, nos dejó una vívida descripción de estos objetos. Él, Joseph, dijo: «Tengo la clave». No sabía lo que quería decir, pero tomé el objeto entre mis manos y después de examinarlo, sin cubrirlo más que con un pañuelo de seda, encontré que consistía en 2 piedras lisas, de 3 ángulos como diamantes, engastadas en vidrio. Y el vidrio estaba montado en arcos de plata, conectados entre sí de la misma manera en que se hacen los anteojos de estilo antiguo. El origen de estos particulares anteojos es aún más interesante cuando consideramos un episodio crucial. Joseph había llevado consigo a la colina de Cumorah a su colega buscador de tesoros Samuel Lawrence, para que verificara la existencia de las planchas usando su piedra de vidente. Este encuentro probablemente ocurrió en 1825 o 1826, quizás porque Joseph pensaba que Lawrence podría ser la persona adecuada de la que Moroni necesitaría, dado que Lawrence era un respetado vidente en la zona. Willard Chase nos dejó un relato iluminador de ese encuentro. Lawrence preguntó si él, Joseph, había descubierto algo con las planchas de oro. Él respondió que no,
Luego le pidió que mirara en su piedra, para ver si había algo. Miró y dijo que no había nada. Le dijo que mirara de nuevo y viera si no había un par de grandes manchas con las planchas. Miró y pronto vio un par de anteojos, los mismos con los que Joseph dice haber traducido el Libro de Mormón. Aunque se trata del relato de una fuente no precisamente amistosa hacia Joseph Smith, el testimonio de Chase encuentra respaldo en las memorias de Joseph Knight Sr., un fiel seguidor del profeta, que confirmó cómo Lawrence había estado en la colina y sabía cosas sobre la colina y estaba tratando de obtenerlas. Este doble respaldo, proveniente de fuentes normalmente en desacuerdo, hace que el episodio sea particularmente creíble a los ojos de los historiadores. La dinámica que emerge es clara. En el mundo de la caza de tesoros, donde los videntes competían para demostrar su superioridad, Joseph se vio obligado por Lawrence a admitir la existencia de un gran par de puntitos, junto con las planchas. Así fue como nacieron los anteojos en la narración de Joseph Smith, un elemento que, sin embargo, el profeta pareció siempre reacio a integrar plenamente en la historia de la traducción, tanto que estos supuestos intérpretes nunca fueron realmente utilizados durante el trabajo en el Libro de Mormón. La historia de la recuperación de las tablas de oro por parte de Joseph Smith en 1827 representa uno de los episodios más controvertidos y reveladores del nacimiento del mormonismo. Según el relato de Joseph Knight Sr., después del fallido intento de 1826, Joseph Smith habría consultado su piedra de vidente, el mismo instrumento que utilizaba para la búsqueda de tesoros, para identificar a la misteriosa persona adecuada, que le permitiría finalmente obtener las tablas. La piedra le habría mostrado la imagen de Emma Hale, hija del viejo señor Hale, o Hale, de Pensilvania, una chica que Joseph ya había conocido anteriormente durante sus actividades en la región. Este supuesto reconocimiento llevó a desarrollos rápidos. Joseph Smith se casó con Emma Hale pocos meses después, el 18 de enero de 1827, en una ceremonia secreta seguida de una huida para evitar la oposición de su padre, Isaac Hale, que desaprobaba abiertamente la actividad de Joseph como buscador de tesoros y su reputación de vidente. Este matrimonio, presentado como romántico en la narrativa oficial, adquiere matices diferentes cuando se considera en el contexto de la búsqueda de la persona adecuada, revelada a través de la piedra mágica. En septiembre siguiente al matrimonio, Joseph Smith finalmente habría recuperado las tablas de oro de la colina de Cumorah. Pero el método utilizado para esta operación final mostraba todas las características típicas de los rituales de búsqueda de tesoros de la época, con elementos que difícilmente pueden considerarse coincidencias. Joseph se preparó meticulosamente, siguiendo lo que parecen ser precisas indicaciones mágicas. Tomó prestado de Joseph Knight un caballo negro, junto con una carreta del mismo color. Se procuró ropa completamente negra. Incluso existe un recibo que atestigua la compra de Negro Humo, una pintura particular, en la tienda de Palmira 4 días antes del evento. La elección del color negro no era casual, sino que respondía a creencias esotéricas precisas sobre la invisibilidad y la protección mágica. La operación fue programada para las 2 de la mañana del día del equinoccio de otoño, momento considerado particularmente poderoso en la tradición mágica, cuando Júpiter, el planeta que según la astrología dominaba el sábado, se encontraba en una posición favorable. No es casualidad que la primera historia publicada de estos eventos, escrita por Oliver Cowdery, utilizara términos como necromancia y hechizo para describir lo que ocurrió esa noche, términos que luego serían censurados en versiones posteriores. Joseph también tomó precauciones contra posibles interferencias, en particular por parte de Samuel Lawrence, el colega vidente que conocía la ubicación exacta de las supuestas tablas gracias a su expedición anterior juntos a la colina. Como se admite incluso en el libro Santos, oficial de la Iglesia, Joseph envió a su padre a vigilar a Lawrence la noche del 21 de septiembre, con la orden de enfrentarlo si mostraba intenciones de dirigirse hacia la colina. Este detalle es significativo,
porque demuestra cómo el conocimiento de las supuestas tablas se había vuelto público precisamente a través del trabajo conjunto de Joseph y Lawrence en la comunidad de buscadores de tesoros, donde era normal creer que un tesoro enterrado podía ser visto a través de las piedras videntes, aunque luego nadie lo encontraba nunca, explicando los fracasos con el hecho de que el tesoro se deslizaba más profundo en la tierra. La participación de Emma en esta operación es particularmente significativa y problemática. A pesar de haber sido identificada como la persona adecuada, necesaria para la recuperación, cuya identidad había sido revelada tras años de intentos fallidos, se le ordenó permanecer cerca de la carreta, con la espalda vuelta al excavado. Este detalle hace que toda la premisa de la necesidad de una persona específica, que luego, de hecho, no participaba en la operación principal, sea bastante sospechosa. Varios testigos han dejado relatos ligeramente diferentes de este momento. Los primos de Emma recuerdan que le estaba dando la espalda, mientras él desenterraba la caja, mientras que Martin Harris añade que, mientras él recuperaba las tablas, ella se arrodilló y oró. Harris también proporciona otro detalle significativo. Joseph luego tomó las tablas y las escondió en la cima de un viejo roble negro que estaba hueco, manteniendo así el tema del color negro, que parecía ser parte integral del ritual, como se le había indicado a Joseph por el ángel Moroni. El libro Santos de la Iglesia confirma que Joseph no llevó inmediatamente las tablas a casa en la carreta con Emma, sino que afirma que las puso en un tronco hueco donde estarían a salvo hasta que obtuviera una caja de seguridad. Este comportamiento ha llevado a importantes historiadores no mormones, como Dan Boschel y John Hammer, a teorizar que Joseph Smith aún no había terminado de crear el conjunto de tablas de escena, que luego mostraría envueltas en un paño, pero que, teniendo que respetar la fecha mágicamente significativa del equinoccio de otoño, tuvo que declarar su hallazgo en ese momento preciso. Al regresar a casa, Joseph hizo que su madre Lucy sintiera el gran par de gafas a través de un paño, sin permitir que nadie las viera directamente. Estos objetos, que más tarde serían llamados intérpretes nefitas, o Urim y Tummim, fueron introducidos en la narrativa solo después de que Joseph llevó a Samuel Lawrence a la colina, y éste los vio a través de su propia piedra de vidente. Es significativo que Joseph nunca los utilizara efectivamente durante la traducción, como demostraremos, sugiriendo que eran un elemento añadido, por necesidad, más que parte del plan original. Poco después de estos eventos, Joseph Smith Sr. se enteró de un complot para encontrar y robar las tablas. Advertida del peligro, Emma montó a caballo para informar a Joseph. El relato de Lucy Mack Smith describe así la escena. Joseph siempre llevaba consigo el Urim y el Tumim, y de este modo podía asegurarse en cualquier momento si las tablas estaban en peligro o si, habiéndolas mirado justo antes de que Emma llegara, la vio llegar, salió del pozo y fue a su encuentro. Cuando ella le informó de la situación y de lo que había sucedido, él le dijo que el documento estaba perfectamente seguro por el momento. Es importante notar que, cuando Lucy Mack Smith usa el término Urim y Tumim, se trata de una retroproyección posterior. En realidad, Joseph estaba usando la misma piedra de vidente que utilizaba para la búsqueda de tesoros, como demuestra el contexto. Este detalle es crucial porque 1. Muestra la continuidad entre los métodos de Joseph como buscador de tesoros y sus posteriores actividades religiosas. 2. Explica por qué Joseph no estaba particularmente preocupado de que alguien encontrara las tablas escondidas cerca de la colina, probablemente porque aún no se habían completado materialmente. 3. Demuestra cómo la terminología bíblica fue introducida posteriormente para sustituir y bautizar elementos originalmente ligados a la magia popular. Toda la secuencia de eventos de 1827, con su combinación de elementos mágicos, contradicciones lógicas y adaptaciones posteriores, representa una de las pruebas más evidentes de los verdaderos orígenes del movimiento mormón
en el contexto de la cultura folclórica y esotérica de la frontera americana, más que en una revelación divina como sostiene la narrativa oficial. El relato oficial de la huida de Joseph Smith con las tablas de oro presenta una serie de elementos que, examinados críticamente, revelan incongruencias difíciles de ignorar. Según la versión canónica, después de recuperar las tablas del tronco hueco, donde las había escondido temporalmente, y envolverlas en una camisa, Joseph se habría encontrado con una serie de agresores durante el camino a casa. La revista Ensign de la Iglesia, en enero de 2001, reporta el relato dramático de esta supuesta huida. Mientras saltaba un tronco, un hombre le habría saltado a la espalda golpeándolo violentamente con una pistola. Joseph se habría vuelto, lo habría derribado, para luego continuar corriendo. Aproximadamente medio milla más adelante, el episodio se habría repetido de la misma manera, con un segundo agresor igualmente neutralizado rápidamente. Poco antes de llegar a casa, un tercer asaltante lo habría golpeado con tal fuerza que le dislocó el pulgar. Pero a pesar de todo, Joseph habría logrado continuar corriendo, perseguido de cerca hasta casi la puerta de su casa, cuando sus perseguidores finalmente desistieron por miedo a ser descubiertos. Esta narrativa, que recuerda más una escena de acción cinematográfica que un evento realmente ocurrido, presenta varias problemáticas cuando se analiza a la luz de los hechos históricos y las circunstancias concretas. En primer lugar, si realmente los buscadores de tesoros de la zona estaban tan determinados a apoderarse de las tablas, tanto que organizaron esta improbable emboscada en 3 tiempos, ¿por qué no aprovecharon el momento en que Joseph fue a la colina con Emma, cuando podrían haber sorprendido a ambos? La elección de atacar a Joseph cuando estaba solo, sin testigos que confirmaran lo ocurrido, parece al menos sospechosa. Las dificultades no se limitan a los tiempos. Considerando las condiciones físicas de Joseph Smith, la historia se vuelve aún más inverosímil. Sabemos por fuentes históricas que Joseph cojeaba ligeramente debido a los resultados de una cirugía en la pierna sufrida durante la infancia. Sin embargo, según el relato, habría logrado realizar una actuación atlética extraordinaria. Correr 3 millas, con un peso pesado en los brazos. Las estimaciones sobre el peso de las tablas varían entre 18 y 27 kilos. Saltar obstáculos como troncos caídos, y sobre todo tener la fuerza y agilidad para sobrepasar físicamente a 3 agresores armados, saliendo del enfrentamiento con nada más que un pulgar dislocado. La desproporción entre la violencia descrita de los ataques y la escasez del daño sufrido es en sí misma indicativa. No se puede pasar por alto la recurrencia del número 3 en esta historia. 3 agresores, 3 enfrentamientos, 3 intentos de detenerlo. Un elemento que encontramos constantemente en el folclore mágico y las leyendas sobre tesoros custodiados por espíritus, y que ya hemos visto aparecer en otros episodios de la vida de Joseph Smith relacionados con la búsqueda de tesoros. Esta no es simple coincidencia, sino que forma parte de un esquema narrativo preciso, arraigado en la cultura popular de la época. El historiador Dan Vogel ha ofrecido una interpretación alternativa que, cruzando los datos históricos con los conocimientos sobre las prácticas artesanales de la época, proporciona una explicación más plausible para el único elemento concretamente verificable de toda la historia: el pulgar dislocado. Según Vogel, esta lesión específica podría haber sido causada no por un supuesto combate, sino por el trabajo físico de forjar los anillos en D que mantenían juntos las láminas metálicas de las tablas. Doblar estos anillos a mano, como habría sido necesario hacer si Joseph estuviera efectivamente construyendo un artefacto para sostener su narrativa, es una operación que expone precisamente a este tipo de lesión. La historia de los agresores podría, por lo tanto, haber sido construida artísticamente para explicar una herida de otro modo embarazosa y dramatizar el hallazgo, exactamente como ocurría en los relatos de caza del tesoro que Joseph conocía bien. El comportamiento de Joseph, una vez llegado a casa, alimenta más dudas. Las tablas nunca fueron mostradas abiertamente, sino solo envueltas en un paño, con la prohibición absoluta para cualquiera de mirarlas directamente.
Esta actitud de secreto, presentada como necesidad dictada por un mandato divino, podría en cambio revelarse funcional, para ocultar la incompletud o las imperfecciones de un artefacto aún en proceso. Si las tablas hubieran sido auténticamente antiguas, ¿qué motivo justificaría este rechazo obstinado de someterlas a un examen visual? La respuesta más simple es que una inspección cercana podría haber revelado su naturaleza artificial. Cuando se analiza esta historia con el mismo espíritu crítico que se aplicaría a cualquier otro relato extraordinario, emergen contradicciones demasiado evidentes para ser ignoradas. La huida en las modalidades descritas es físicamente improbable para cualquiera, y más aún para un hombre con una ligera discapacidad. La ausencia de testigos directos hace imposible verificar la veracidad de los eventos. La naturaleza de la herida sufrida se explica más coherentemente con un accidente de trabajo que con un combate. Todos estos elementos convergen hacia una interpretación alternativa. Más que un relato de eventos realmente ocurridos, esta historia parece construida para cubrir un incidente ocurrido durante la fabricación de las tablas y para dramatizar su hallazgo, reforzando así la credibilidad de Joseph Smith ante sus seguidores. En la próxima sección, examinaremos el proceso de traducción del Libro de Mormón, otro capítulo crucial en el que descubriremos cómo Joseph Smith utilizó no los intérpretes nefitas, que como hemos visto, nunca fueron mostrados a nadie, sino la misma piedra de vidente que había usado en su anterior actividad de buscador de tesoros. Un detalle que la Iglesia ha tratado de minimizar durante mucho tiempo, pero que hoy es reconocido incluso en sus documentos oficiales. En el reciente video oficial de la Iglesia Now You Know, dedicado a las tablas de oro, aparece una frase significativa, insertada rápidamente antes de cambiar de tema. Las tablas eran similares a otros antiguos documentos metálicos descubiertos por los arqueólogos en los últimos años. Esta afirmación, a menudo citada por los apologistas para respaldar la plausibilidad del Libro de Mormón, se desmorona bajo un examen objetivo. Los supuestos documentos metálicos, a los que se hace referencia, como las tablas de Pirgi, mostradas en muchas defensas apologéticas, son en realidad placas individuales que contienen pocas líneas de texto, no libros completos. Si realmente existieran ejemplos históricos de registros extensos en metal comparables a las 590 páginas del Libro de Mormón, la Iglesia los exhibiría en cada publicación. En cambio, esta frase insertada en el video de 2020 parece un intento calculado de sugestionar a los espectadores, aprovechando una media verdad para sostener una tesis insostenible. Tomemos precisamente las tablas de Pirgi, a menudo citadas como prueba. Se trata de 3 láminas de oro con apenas 200 palabras en total, visibles públicamente y descifradas gracias a un contexto histórico-lingüístico claro. Si aplicáramos la misma proporción a las tablas del Libro de Mormón, donde se sostiene que 12 tablas contenían el equivalente a 22,000 palabras en inglés cada una, tendríamos una absurdidad material. Esas mismas tablas deberían estar cubiertas por 1,000 caracteres cada una, todos únicos y complejos, sin repeticiones, una empresa que no encuentra respaldo en ningún hallazgo antiguo. La situación empeora si consideramos la teoría lingüística detrás de la traducción. Joseph Smith operaba bajo la idea decimonónica, que luego resultó errónea, de que un solo carácter egipcio podía expresar párrafos enteros. Esto explica cómo traducía 2 símbolos egipcios, que en realidad significan simplemente lago, en 131 palabras en el Libro de Abraham. Un enfoque que, aplicado al Libro de Mormón, requeriría un sistema de escritura inexistente en la historia humana. Un egipcio reformado, milagrosamente compacto e hiperexpresivo. El contexto cultural de la época explica, sin embargo, por qué la idea de las tablas metálicas podría haber parecido plausible. En los años de Joseph Smith, circulaba el mito de los constructores de túmulos, que imaginaba una civilización precolombina avanzada, exterminada por los nativos americanos. En un discurso de 1823, el exgobernador de Nueva York, DeWitt Clinton, especuló que la historia de esta supuesta raza perdida habría permanecido desconocida, a menos que se encontrara un registro grabado en piedra o metal.
no es necesario suponer que Joseph Smith conociera directamente esta intervención. La idea estaba en el aire. El verdadero problema, sin embargo, sigue siendo la total falta de pruebas históricas. Ninguna cultura antigua ha producido jamás documentos metálicos, comparables en longitud y complejidad al Libro de Mormón. Las únicas pruebas presentadas por la Iglesia, como las tablas de Pirgi, demuestran exactamente lo contrario. Placas con pocas líneas, a menudo rituales o dedicatorias, nunca crónicas detalladas. Cuando el video de la Iglesia afirma que las tablas de oro eran similares a estos hallazgos, está haciendo un juego retórico. Sugiere un paralelismo que, de hecho, no existe. La próxima vez que escuchen este argumento, pregúntense, si realmente existieran ejemplos convincentes, ¿por qué la Iglesia no los muestra claramente en lugar de limitarse a una alusión velada en un video? La respuesta, desafortunadamente, es que esas pruebas no existen, y quienes estudian la historia lo saben bien. Pausa 1. En esta reconstrucción, me he basado principalmente en las fuentes oficiales de la Iglesia, el Libro Santos, los relatos de Lucy Mack Smith, las memorias de Joseph Knight Sr. y la autobiografía de Joseph Smith. Las defensas apologéticas resultan débiles ante un hecho incontrovertible. Toda la narración de las planchas de oro se basa en relatos escritos a años de distancia, llenos de incongruencias y reelaboraciones. Lo que emerge con claridad es cuánto la búsqueda de tesoros y las prácticas mágicas han moldeado esta historia. Desde la evolución de la figura del espíritu guardián, primero ángel genérico, luego identificado como Nefi, y finalmente Moroni, hasta las visitas rituales durante el equinoccio de otoño, pasando por el uso de la piedra del vidente. Cada elemento refleja precisamente el mundo de la casa de tesoros, en el que Joseph Smith estaba inmerso. Como he mostrado en la sección anterior, esta actividad no fue un episodio marginal, sino un aspecto central que influyó incluso en la posterior traducción del Libro de Mormón. Para aceptar la versión oficial, uno se enfrenta a una serie de supuestos cada vez más problemáticos. Si tomamos como verdadera la capacidad de Joseph de ver tesoros a través de la piedra del vidente, deberíamos creer en la existencia de tesoros materiales protegidos por espíritus, capaces de deslizarse en el suelo si los rituales no se realizaban correctamente. Las evidencias históricas muestran claramente que este fenómeno no existe, dejando abierta solo una interpretación. Joseph estaba engañando deliberadamente a sus financiadores. También la dinámica del hallazgo parece sospechosa. Después de más de 20 fracasos documentados en las excavaciones con su equipo, Joseph habría encontrado milagrosamente el tesoro justo cuando excavó solo. Una coincidencia singular, considerando que en todas las otras ocasiones el fracaso se atribuía a la ausencia de la persona adecuada o a errores rituales. La supuesta fuga con las planchas desafía toda lógica física. Deberíamos creer que Joseph, afectado por una cojera residual debido a una grave intervención quirúrgica infantil, logró correr 3 millas saltando obstáculos, transportando una carga de 27 kilos y rechazando a 3 agresores armados, sufriendo como único daño un pulgar dislocado. Una escena que parece sacada de una leyenda popular más que de la realidad. El mayor paradoja se refiere a la providencia divina. Si Dios realmente había preservado las planchas durante milenios, ¿por qué habría elegido métodos idénticos a la magia popular para revelarlas? Y sobre todo, ¿por qué esas mismas planchas nunca fueron utilizadas durante la traducción? Todas estas contradicciones nos llevan inevitablemente a la siguiente pregunta. ¿Cómo ocurrió realmente la traducción del Libro de Mormón? En el próximo análisis, compararemos la versión oficial de la Iglesia con los relatos históricos, revelando un proceso muy diferente al que se cuenta en los manuales doctrinales. Gracias por la lectura. Sigan con nosotros en nuestras redes sociales para más análisis y actualizaciones sobre los próximos estudios.